de la fibromialgia, donde se recuerda a todos esos pacientes o las pacientes que sufren de este problema de salud. ¿Sí? Y obviamente como homenaje en el Día de las Madres, y sabemos que hay madres que sufren de esta enfermedad, vamos a darle algunas pautas con el enfoque ortomolecular, un manejo integral y sobre todo en la parte de prevención para evitar que esta enfermedad trascienda. Entonces, bueno, esto es un relato histórico, ¿sí? O el perfil histórico de la enfermedad desde el año 1843, cuando aparece la asociación entre reumatismo y puntos dolorosos. No voy a entrar en estos detalles exactamente, pero si ustedes se dan cuenta en la línea de tiempo, todo lo que en los años que ha trascendido esta enfermedad, hasta llegar al año 90, 1990, el Colegio Americano de Reumatología establece y define criterios de fibromialgia. Y hasta el año 93, que hubo la Declaración de Copenhague, donde la Organización Mundial de la Salud ya la define como una condición dolorosa, no articular, y que envuelve los músculos y es la causa más común del dolor musculoesquelético crónico generalizado. Fibromialgia proviene del latín fibro, que significa tejido fibroso, como tendones y ligamentos, del griego mio, que es músculo, y algia, que es dolor. Entonces, eso es lo que indica la fibromialgia, ese es el origen de la palabra fibromialgia. La fibromialgia, un poco la prevalencia, afecta al 6.3% de la población mundial. Es una enfermedad con predominio en la mujer entre los 85 y 94%. ¿Sí? Se da más que nada en mujeres. Y de los casos de mujeres adultas jóvenes entre los 30 y 50 años. Bueno, un dato del Ecuador, no hay muchos datos exactos en el Ecuador, pero según los especialistas y cálculos de investigadores, el fenómeno se comporta casi igual al nivel mundial, del 3 al 5% de la población. Entonces, esa es un poco la prevalencia de esta enfermedad. ¿Qué es el origen? Bueno, el origen es muy discutido, el origen todavía en algunos casos es muy hipótesis, teorías, ¿sí? Hay un componente genético, ¿sí? Bastante fuerte, se dice que hay aproximadamente unos 80 polimorfismos, ¿sí? Que intervienen en esta enfermedad. Hay una alteración del gen COM que está relacionado con la serotonina, hay otros genes candidatos que ustedes ven acá, el ADN hipometilado, por ejemplo, el ADN hipometilado que tiene relación con el control del estrés en las personas y el sistema nervioso autónomo. Familiares de primer grado de pacientes con fibromialgia tienen una probabilidad de 8 veces más de desarrollar esta enfermedad. Hay otro tema que son los factores epigenéticos, como el mismo estrés, los traumas, los accidentes, los trastornos psicológicos, las infecciones. En los trastornos psicológicos se piensa que las personas ante un trauma psicológico somatizan la enfermedad. Las infecciones, el síndrome de intestino permeable, las enfermedades autoinmunes. Y el otro compuesto es los contaminantes. En los contaminantes hablamos de que todos los contaminantes son estrogénicos, entonces ocupan los receptores de estrógeno y generan una sensibilidad química múltiple, o sea, dentro de ese grupo de los factores de sensibilidad química múltiple se engloba. Y hay un componente cerebral que se piensa que es origen de todo esto que he mencionado, que hay una anomalía en la percepción del dolor y una alteración de la modulación del dolor que provoca un descenso del umbral doloroso. Sí, un ADN metilado, este es el grupo metilo, ¿sí? Lo pongo aquí, quiero aterrizar un poco la terminología técnica médica, ¿sí? Para explicar la metilación, que es una modificación química del ADN y otras moléculas que pueden conservarse a medida que las células se dividen para generar más células. Este proceso de etiquetas químicas denominamos grupo metilo, que son el CH3, son grupos metilo, que se unen a un sitio en particular. Entonces, cuando este grupo metilo es hipometilado, el ADN, este es la cadena de ADN, hay una asociación con diferentes patologías, principalmente con el proceso de transformación celular. Siguiente.
Entonces, hablando de sensibilidad química múltiple, el cuerpo de la mujer actúa como un bioacumulador químico, ¿sí? Con propiedades estrogénicas. Entonces, se reduce el umbral del dolor, generando toda la sintomatología que tenemos en la fibromialgia. Entonces, sobre todo el dolor generalizado principalmente, que es el que convoca muchas veces al médico, el que convoca el motivo de consulta y es el que muchas veces incapacita a la persona, a la mujer. Esto es España, esto es una información española. España ya reconoce oficialmente la sensibilidad química múltiple, ¿sí? Finalmente es reconocido después de un largo proceso que tuvo como punto de inflexión la elaboración por parte de médicos expertos de todo el país, ¿sí? Del documento del consenso sobre sensibilidad química múltiple presentado por el Ministerio de Sanidad a finales del 2011. Entonces ya España tiene ya descrito este tema. Esta es la vía de lo que se ve alterado, o sea, las terminaciones nerviosas, las nociceptivas, ¿sí? Son afectadas, que son las que transmiten el mensaje del dolor a través de nervios periféricos a la médula espinal, llegando al tálamo y luego a la corteza cerebral. Toda esta vía es lo que se ve afectado y por eso es la presencia del dolor intenso en los diferentes puntos que ya vamos a ver. Este es el síntoma principal, el dolor, pero el dolor es intenso, ya vamos a ver con detalles, pero además del dolor hay otros problemas como son palpitaciones, hay cansancio crónico, hay sensación de hinchazón, hay alteraciones cognitivas, hay alteraciones en el sueño, hay colon irritable, hay cefalea, hay rigidez, hay hipersensibilidad, la persona con simple tocarle muy suavemente ya siente dolor intenso, ¿sí? Hay una vejiga dolorosa, alteraciones sexuales ginecológicas, alteraciones del estado de ánimo, hay depresión, hay ansiedad. Entonces, de manera que hay una confluencia de síntomas, ¿sí? Y las personas que presentan fibromialgia tienen una mala tolerancia al esfuerzo físico, o sea, se encuentran como si se hubiera agotado la energía, es decir, no tengo energía para levantarme de la cama, no tengo energía para hacer actividades, no tengo fuerzas, no tengo el dinamismo, ¿sí? Entonces las personas se postran a una cama y obviamente que eso afecta mucho en la parte afectiva, la parte psicológica, ¿sí? Y por supuesto en la parte física. El diagnóstico es por descarte, o sea, no hay un examen que diga, me voy a hacer un examen de sangre, me voy a hacer este examen X y me va a dar diagnóstico fibromialgia. No existe ese examen, hay que hacer una serie de exámenes y descartar otras enfermedades. Y una vez que hemos descartado otras enfermedades, entonces nos quedamos con la que hay, que son los dolores. Entonces son 18 puntos dolorosos en los músculos, ¿sí? 11 de ellos confirman la dolencia. Entonces son diferentes puntos, es cervical inferior, a nivel de la segunda costilla, a nivel de los brazos, en los epicóndilos laterales, en las rodillas, en la parte posterior, en la espalda, ¿sí? En la parte posterior del cuello, ¿sí? Las caderas, a nivel de muslos, etcétera. Entonces, estos puntos dolorosos son los que muchas veces nos dan el diagnóstico en la parte clínica. Entonces, y así es como se llega al diagnóstico. Y lo sigo insistiendo, no existe un examen de laboratorio que me diga esto es fibromialgia, no existe. Si yo hago un examen de glicemia para investigar diabetes, voy a encontrar diabetes, pero acá no existe eso. Acá las personas se someten a una serie de exámenes que son engorrosos muchos, incluso se llega hasta la tomografía, se llega a resonancias, exámenes de sangre, exámenes de rayos X, etcétera, etcétera. Una serie de exámenes por todo un proceso largo para al final decir, bueno, esto es fibromialgia. Porque todo aparece normal, o sea, el dolor difuso, las perturbaciones del sueño, la fatiga y rigidez y la sensibilidad. Esos son los aspectos más importantes relacionados a la sintomatología en fibromialgia. Entonces, los nuevos criterios en el 2019 se considera presencia de dolor crónico más de 3 meses
¿sí?, en 6 áreas de dolor corporal de las 9 propuestas y encontrarse asociado con alteraciones del sueño y fatiga. Entonces, ahí definimos ya el diagnóstico. Y por supuesto, después de toda una serie de exámenes que se han hecho y todo ha salido normal. Entonces, en el 2019 se establecen estos nuevos criterios de diagnóstico en la fibromialgia. Ahora, esto no quiere decir que si mañana usted amanece con dolor, no significa que ya tiene fibromialgia. No todo dolor de espalda es fibromialgia, no todo dolor de cefalea es fibromialgia, no todo dolor en las caderas es fibromialgia. O sea, eso hay que investigarlo y tiene que tener más de 3 meses. Los criterios de diagnóstico: el dolor difuso durante más de 3 meses, como ya lo expliqué, 11 o más de los 18 puntos sensibles que ya apreciaron, no evidenciar otra enfermedad dolorosa, es decir, no existe, ya se han descartado otras enfermedades dolorosas, no existen. Resultados de análisis de radiografía, todo es normal. Y bajos niveles de serotonina también indicarían la presencia de fibromialgia. La siguiente. La disbiosis intestinal, muy importante, que hay que investigar en todos los pacientes, ¿sí?, y más en estos pacientes cuando sospechamos de fibromialgia, porque tienen un componente importante, ¿sí?, por la intoxicación endógena que aquí se genera, ¿sí? Hay un desequilibrio de la concentración de las bacterias del intestino, ¿sí?, y eso va a ocasionar también el problema en fibromialgia. Hay factores que intervienen en la intensidad del dolor, que puede hacer que el dolor se acreciente más, y son cambios de clima, por ejemplo, temperaturas elevadas o temperaturas muy frías, ¿sí?, los periodos de ciclo menstrual, ¿sí?, mujeres que están menstruando, llega el periodo de ciclo menstrual y van a sentir el dolor más acentuado. La calidad del sueño, muchas veces no duermen bien, ¿sí?, se despiertan en la madrugada, se despiertan en la medianoche y por ende van a sufrir mucho más dolor. El estado emocional, hay características emocionales que muchas veces predicen que esta enfermedad va a acrecentarse, y por eso la importancia de la visita al psicólogo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, eso lo tocaremos un poco más adelante. El estado emocional indica muchísimo en la persona. Hay mujeres, hay pacientes que tienden hacia la depresión, por ejemplo. Entonces esas personas es un factor de riesgo a la fibromialgia. No significa que va a dar, pero es un factor de riesgo existente. Bueno, existen tratamientos farmacológicos, no voy a entrar en detalle de los farmacológicos, no voy a prescribir tratamientos farmacológicos, porque esta no es una charla para dar atención médica ni para dar recetas médicas, pero sí, por cultura general, por educación general, conocer que existen tratamientos médicos que son muy utilizados en la farmacia, en los médicos que practican la medicina alopática o ortodoxa, y uno de los muy utilizados es la pregabalina, ¿sí?, muy común, muy utilizadísimo en los tratamientos de fibromialgia, en el dolor neuropático que se llama. Incluso se lo usa mucho en el pie diabético, el dolor neuropático del diabético, pero no voy a entrar en estos detalles porque no es que se da así de fácil, tiene un proceso, tiene un método o tiene una forma de prescribirlo. Sí, pero si ustedes observan, todos estos medicamentos, todos estos fármacos, tienen efectos indeseables. Estos efectos indeseables son muy serios, ¿sí?, sobre todo en pregabalina, sobre todo en tramadol, ibuprofeno, ¿sí?, todos son efectos indeseables. Hay investigaciones que dicen que el tramadol en combinación con acetaminofén también da buenos resultados. Entonces, yo soy muy reacio al usar demasiados de estos medicamentos porque al final podemos estar calmando el dolor, pero también estamos intoxicando al paciente. Entonces es importante saber esto porque tienen efectos indeseables. Ya, este es un estudio, lo he traído este estudio porque este medicamento es el que más se utiliza. Es uno de los más utilizados, además de los antidepresivos y otros más. Entonces, esto es un estudio que se hizo en 825 pacientes y 530 fueron asignados al tratamiento, 529 recibieron al menos una dosis de medicación, ¿sí?
y completándose en 8 semanas la investigación. Muchas manifestaciones fueron de intensidad leve a moderada, mareo y somnolencia que duró 31 días, 21 días y 18 días dependiendo de las dosis del medicamento. Efectos no neurológicos más comunes en los pacientes fueron el aumento de peso, los edema periférico, el edema ocasionó abandono precoz del grupo de 450 miligramos. Los que tomaron 450 miligramos abandonaron el tratamiento. Entonces este estudio lo he traído para que vean ustedes que el dar este fármaco tiene efectos indeseables y muchas pacientes abandonan muchas veces el tratamiento precisamente por esos efectos indeseables. Y yo conozco algunos casos donde la paciente finalmente termina abandonando el medicamento por los efectos que deja, ¿sí? Y acuden a otros tratamientos, perdón. Entonces, esta es una fotografía, un autorretrato de la famosa Frida Kahlo, es una artista mexicana, ícono de la fibromialgia, sufrió fibromialgia muchos años, ¿sí? Tan es así que ella fue atropellada por un vehículo, fue casi prácticamente destrozada, fue operada como 30 veces, es decir, sufrió muchísimos dolores. Ella se hizo este autorretrato con las flechas incrustadas, marcando los sitios del dolor. Y este es el famoso retrato de ella, ¿sí? Marca con 11 flechas sus puntos de dolor, la mayoría de ellos definidos años más tarde como los puntos álgidos de la fibromialgia, ¿sí? Ella es un ícono en el tema es la artista referente en el tema de la fibromialgia. Vamos a ver entonces la intervención o tratamiento integral y con un enfoque ortomolecular. Es decir, el tema es complejo. La enfermedad para tratarla es muy compleja, no es nada fácil, no es nada sencillo, ni para el paciente ni para el médico que la está tratando. Sobre todo el paciente, que es el que sufre los dolores, la paciente que sufre los dolores, y el médico, obviamente, que muchas veces en la desesperación entra con analgésicos potentes, como los que ya he mencionado, pero solamente se curan los síntomas. Yo pretendo darle más esperanza a la paciente, ¿sí? Y ir más allá hacia las causas, ¿sí? Entonces yo tengo que tratar el tema integralmente, yo no lo puedo tratar como la medicina parche, ¿sí? El dolor aquí, el dolor acá, el dolor aquí, el dolor aquí, no. Yo tengo que tratar el tema de una manera más integral, con el aspecto nutricional, el aspecto psicológico, y el aspecto nutricional incluye suplementos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante tenerlo presente, y yo creo que todo médico debería actuar de esa forma, en todas las enfermedades, porque todas las enfermedades hay que tratarlas de forma integral, y no como actualmente, tiene dolor de cabeza, vaya al neurólogo, tome la pastilla para el dolor de cabeza. Le duele el brazo, vaya donde el reumatólogo que le dé la pastilla para el dolor del brazo. Le duele la pierna, vaya donde el traumatólogo para que le dé el dolor para la pierna. Y así, esa es la medicina parche. Entonces, le duele el ojo, vaya al oftalmólogo que le dé el medicamento para el ojo. Y se descuidan otros aspectos importantes del manejo integral de los pacientes. Bueno, medios biológicos, medios físicos, medios nutricionales y medios psicológicos. La siguiente. Entonces, tenemos que ver quelantes, tenemos que tratar quelantes, tenemos que prácticamente desintoxicar a la paciente, ¿sí? Y los quelantes que vamos a usar aquí lo tienen: riboceína, el glutatión, ¿sí? Cisteína, glutatión. Ese es el quelante principal que vamos a tener. Recordemos, acuérdense de las enseñanzas, ¿sí? El glutatión, que lo hemos tratado aquí varias veces, actúa a nivel del hígado, desintoxicación hepática mediante el citocromo P450, recordarán eso. Entonces, el glutatión. El ácido alfa-lipoico, otro de los quelantes importantes, se usa mucho, lo uso mucho en el dolor neuropático, y actúa muy bien y actúa como quelante. Obviamente que es importante avisar al paciente que si tiene amalgamas de metal, tiene que sacárselas, porque moviliza ese mercurio que se usaba antiguamente en las amalgamas, y todavía hay pacientes que usan amalgamas de metal. Lo remueve ese mercurio. Entonces es importante tener en cuenta eso en el ácido alfa-lipoico.
Y ahí tenemos el estrella, el Celgevity. Ya hablaremos más adelante del Celgevity. Luego tenemos antioxidantes, coenzima Q10, porque tenemos que energizar al paciente. Y mediante vía mitocondria. Recuerden la función de la coenzima Q10 a nivel muscular, a nivel de los músculos, a nivel de cardíaco, a nivel cerebral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la coenzima Q10 es importante tenerla presente. La vitamina C, obviamente, yo uso la vitamina C, hay que darle porque hay un estrés, hay que dar antioxidantes para contrarrestar ese estrés. ¿Sí? Hay un estrés oxidativo, hay que contrarrestarlo con estos antioxidantes. La vitamina D, ¿sí? Recomiendo siempre 10.000 unidades para arriba, ¿sí? 10.000, 15.000, 20.000 unidades dependiendo del caso. Todos los casos hay que evaluarlos indistintamente, o sea, ningún caso de fibromialgia es igual a otro. Siempre hay variaciones, por lo tanto las dosis de los suplementos, dosis de medicamentos serán diferentes, por supuesto. No es que esto es un molde y el molde es para todos, no señor. Por eso la importancia del criterio médico aquí. Entonces, la vitamina D, la vitamina E, como D-alfa-tocoferol, que ya lo hemos conversado muchas veces, y la vitamina E natural, no la DL-alfa-tocoferol, la D-alfa-tocoferol por encima de las 1.000 unidades internacionales. Luego tenemos el complejo B, vitamina B3. La vitamina B3 tiene una importancia muy trascendental a nivel de mitocondria. Recordemos, la mitocondria es el que da la energía al cuerpo, es donde se fabrica el ATP, adenosintrifosfato. Vitamina B3 tiene importancia ahí. Tenemos la vitamina B6, vitamina B12, vitamina B9, ácido fólico, y ahí tenemos el producto. ¿Sí? Entonces, el Infuse. Entonces, ya hablaremos un poquito más del Infuse. Entonces, esos son los productos que digamos que debemos tratar a la paciente con toda la intensidad del caso. O sea, aquí hay que reforzar las dosis. Y aquí yo me olvido de las dosis que nos dice Max. ¿Sí? Yo aquí doy de 3 sobres, 4 sobres, dependiendo en el día. Igual acá, 6 a 8 cápsulas al día. Entonces, se pueden dar hasta más incluso, dependiendo de los casos. Minerales, magnesio y el selenio. Recordemos que el selenio también es un quelante y el selenio también es un antioxidante, y el selenio contribuye también a la formación de glutatión como antioxidante y como desintoxicante a nivel de hígado. Recordemos eso. Los aceites, el omega 3, que es muy importante porque tenemos que proteger la neurona, tenemos que proteger el cerebro también, principalmente, y también a la vez protegemos también la función cardíaca, que nos ayuda muchísimo, la función circulatoria nos ayuda muchísimo. Y aquí tenemos el omega 357, por supuesto. Entre otros tenemos el 5-HTP, la melatonina, los prebióticos y probióticos, que nos van a ayudar muchísimo en la función en la disfunción intestinal. ¿Sí? En los trastornos de pérdida de flora intestinal nos van a ayudar muchísimo para esa disbiosis intestinal. El 5-HTP y melatonina que vamos a dar a la paciente a que ese cuerpo comience a generar serotonina natural, de forma natural, ¿sí? Y pueda dormir mejor, pueda disfrutar mejor, ¿sí? Y pueda sentirse mejor, y junto con la melatonina, que yo doy por encima de los 10 miligramos, o sea, no me quedo en los 3 como clásicamente se da. Si hay que dar 20, se dan 20, y si no hay ningún problema. Entonces, yo pongo una cifra mínima, que es la mía, o sea, con todo respetando el criterio de otros médicos, pero yo parto de los 10. Incluso personas que no tienen fibromialgia, que no pueden dormir bien, parto de 10 en adelante. Por una sencilla razón, la melatonina muchas veces se degrada en el laboratorio por la luz. Entonces, si yo veo una etiqueta 10 miligramos, de pronto no es de 10, sino de 8 o de 6. Entonces, aunque la etiqueta diga de 10, por eso yo siempre me paso un poquito más, a veces doy 12, a veces dos cápsulas de 10 miligramos, es decir, 20 miligramos. Entonces, es importante esos detalles. Claro que los probióticos y los prebióticos van de la mano con la dieta, que ya vamos a ver aspecto nutricional. El más ATP es importante porque tenemos que energizar. Sí, ya nos va a llegar el ATP, ya me avisaron que va a llegar el ATP.
Entonces ya aquí tenemos obviamente como energizante, no es estimulante, recordemos que el MAS ATP no es un estimulante, es un energizante que es muy diferente, que también tiene riboceína para la generación de glutatión. Y no hay que olvidarse tampoco del MAS1, o sea, pero el MAS1 recuerden que es solo riboceína, es solo la primera parte, pero yo necesito del resto. Entonces el resto lo tengo, Cellgevity y MAS Enfuse son los estrellas aquí, pero en grandes dosis. O sea, no en dosis usuales o dosis normales para una persona que no sufre. Quelantes, nuevamente los quelantes, porque la espirulina, yo aprovecho el alga clorela, el cilantro, son quelantes. Y obviamente el Cellgevity, el glutatión antioxidante, como antioxidante maestro, el selenio, el ácido alfa lipoico. O sea, yo puedo usar todos sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y yo estoy quelando a la persona. Es muy probable que esa paciente sufra el síndrome o crisis curativa, ¿sí? Y por lo tanto abandone el tratamiento. Eso hay que advertirle, ¿sí? Que no se asuste. Es simplemente que el cuerpo está pasando de un estadio de enfermedad a un estadio de salud. Entonces, ese cambio, esa transformación puede generar ciertos síntomas, ciertas dolencias, y a eso hay que advertirle al paciente. Porque puede abandonar el tratamiento, porque alga clorela se asusta, espirulina, el cilantro son quelantes también. Aquí tenemos el Cellgevity, tiene vitamina C, tiene el selenio, tiene la riboceína y tiene el ácido alfa lipoico. Es importante, este es el producto estrella en esta enfermedad. Y dar más o menos de 6 a 8 cápsulas al día. ¿Sí? La empresa MAS nos dice 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la tarde. No es suficiente. No es suficiente, eso no es nada, prácticamente no es nada. O sea, si vamos a manejar esta enfermedad tenemos que sobrepasar esa dosis. El Enfuse, que tiene todos los hidrosolubles del complejo B y vitamina C, tiene los liposolubles de vitamina A, vitamina D, vitamina E, tiene los minerales que es el magnesio, el zinc, selenio, cobre, manganeso y cromo, y tiene los antioxidantes, tiene la coenzima Q10, tiene el ácido alfa lipoico, ¿sí? Y de 2 a 3 sobres en el día. Si es necesario dar sobres más adicionales, se pueden dar. Todo depende de los casos. Entonces, el Enfuse aquí es muy importante, además del sabor agradable que tiene, que el paciente no lo va a rechazar. Además, el paciente lo tomará como refresco y le irá muy bien. El MAS ATP, igual que tiene los hidrosolubles, ¿sí? Pero tiene la L-carnitina, la riboceína, la rhodiola rosea, que es y raíz de ginseng como energizante. Acuérdense, la rhodiola rosea que ayuda a tranquilizar al paciente, a manejar, es un adaptógeno. Ese adaptógeno le va a ayudar a sobrellevar este problema de la enfermedad y obviamente que no le va a curar el estrés si no pone de su parte, pero para eso está el apoyo psicológico que vamos a ver más adelante. Entonces aquí más o menos 2 sobres a 3 sobres dependiendo de los casos. Los medios nutricionales, la paciente debe ir a una dieta vegetariana, totalmente vegetariana. No hay otra manera, o sea, tenemos que alcalinizar el cuerpo, tenemos que mejorar ese estado de metabólico en el cuerpo humano para que todos estos nutrientes puedan trabajar muy bien y recuperar esas células. Lo que estamos haciendo aquí es recuperar células, recuperar el factor celular, recuperar la mitocondria. Sí, la cúrcuma y la pimienta negra, recuerden que la unión potencializa 2000% los efectos beneficiosos de la cúrcuma. Leches veganas que ya existen, pueden ser estas o pueden ser otras, pero es importante las leches veganas, el aceite de coco, el aceite de oliva, ¿sí? Los proteína vegetal y tomar suficiente agua, 30 ml por kilo de peso. La dosis pues, puede ser un poco más, no hay problema. La hierba de San Juan ayuda muchísimo, ¿sí? Porque es un tranquilizante, ayuda a sobrellevar el problema, ¿sí? Ayuda a relajarse sin llegar a efectos colaterales, sin llegar a crear una dependencia, etcétera, etcétera. No leche de vaca, no azúcar, no aceites inflamatorios tipo omega 6. Tenemos que reducir al máximo todas las sustancias nutrientes que generen inflamación. Siguiente. En frutas
ricas en manzana, que son ricas en ácido málico, que también actúa como desintoxicante a nivel hepático, ¿sí? Las frutas ricas en vitamina C, las frutas ricas o hortalizas ricas en carotenos. Recordemos que los carotenoides terminan convirtiéndose al final en vitamina A, que necesitamos también de la vitamina A. Pero es preferible que la vitamina A sea de forma natural, que da el retinol, que es artificial o sintético. Entonces es preferible los carotenos en grandes cantidades para generar la vitamina A. En los medios físicos, bueno, aquí hay infinidades, o sea, podemos usar los baños termales para el paciente, los hidromasajes, las compresas calientes, los masajes con ciertas esencias naturales, obviamente, el ejercicio, la actividad física. La persona con fibromialgia tiene que hacer actividad física leve, moderada e intensa, dependiendo cómo vaya evolucionando, pero tiene que moverse. O sea, no puede estar estática. Entonces, si yo receto un medicamento que le va a hacer dormir, ¿en qué momento va a hacer actividad física? O sea, al paciente hay que levantarle, hay que elevarle el ánimo, hay que subirle y darle motivación de que va a salir adelante. O sea, no hay que mandarla a dormir, que vaya a dormir todo el día. No. Yo conozco algunos casos que, doctor, me la paso durmiendo todo el día y no es posible, yo me siento mal. Estos medicamentos me tienen mal, entonces los suspenden, entonces no saben a dónde ir, no saben qué hacer, entonces porque no hay más alternativas, no hay una cura específica que diga me tomo esta pastilla y me curo, ¿sí? Como lo puede haber en una otra enfermedad. No, aquí no es así. Tienen que hacer actividad al aire libre. Los baños de agua caliente o las duchas de agua caliente son muy importantes porque ayudan a relajar, ayudan a tranquilizar, etcétera, etcétera. Sobre todo estos baños termales, porque además de agua caliente, además de actividad física, aportan minerales, ¿sí? Que son muy importantes en el organismo. Los medios psicológicos tenemos la terapia psicológica. ¿Con qué fin? Primero, el diagnóstico de cualquier problema o tendencia a la depresión que tenga esa persona, de diagnosticar cualquier tendencia a la ansiedad, ¿sí? Tendencias al estrés y que esté somatizando el problema. O sea, es para descartar esa somatización del problema, ¿sí? Debido a ciertos factores de ansiedad o estrés. Buscar instruir al paciente sobre la relación, el estrés, la ansiedad y el bajo estado de ánimo sobre el dolor y la fatiga. Entonces ahí es muy importante el apoyo psicológico. Aprender a manejar el estrés, si es que no lo ha podido aprender a manejar, y esta parte importante, la socialización y restablecer el balance emocional en la persona. La persona tiene que integrarse a la sociedad, integrarse a la familia, tiene que integrarse a la gente. El ser humano por naturaleza es social. Entonces esa razón tenemos que buscarla con el apoyo psicológico del profesional. Ahora, la prevención, es importante la prevención. Si ustedes vieron la parte nutricional, vieron la parte psicológica, entonces la prevención va en ese sentido. O sea, tenemos que prevenir las enfermedades. Es muy importante reconocer que esto se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Empieza a cambiar tus hábitos. Entonces, manejar el estrés oxidativo, que ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Los radicales libres muchas veces sobrepasan el sistema de defensa antioxidante, agotándose de estos sistemas antioxidantes, ¿sí? Que incluyen el glutatión, y por lo tanto tenemos que aportarlo. Recordemos que a medida que avanzamos en edad, el glutatión se reduce, disminuye en el organismo, entonces hay que suplementarlo. Entonces es importante manejar este estrés oxidativo, ¿sí? Debido a la contaminación, la inflamación, radiación, etcétera, etcétera, para evitar que este estrés oxidativo trascienda. Manejar el síndrome de intestino permeable, ¿sí? Acuérdense las dietas pobres en fibras, el exceso de azúcar, el exceso de harina refinada, los antibióticos, el estrés, las grasas saturadas tipo omega 6, los aditivos sintéticos, todo esto produce daño a nivel intestinal. Entonces, si ustedes ven esto, en el tratamiento va por aquí mismo, sí, que ya lo conversé, o sea, manejar la disbiosis intestinal, evitar el azúcar,
esas personas con fibromialgia no debería, y recordemos que el azúcar es inflamatoria. Entonces, evitar todos estos compuestos para el manejo del síndrome de intestino permeable junto con los probióticos y los prebióticos. Son 5 alimentos inflamatorios. Tenemos el azúcar, tenemos las harinas refinadas como el trigo, tenemos la grasa animal, aceites vegetales, maíz, girasol, palma y los aditivos sintéticos. Los omega 6 no es que sean malos, sino que se han utilizado mal. Es decir, el equilibrio debería ser relación 1-1, omega 3, omega 6, 1-1. Ese es el equilibrio ideal, o a lo mucho 1-3. Pero hoy en día el omega 6 es casi 20-1, y a veces hasta más. Entonces, por esa razón, no es que lo proscribimos del todo, es importante. El problema es que se lo ha manejado muy mal. El círculo vicioso del azúcar, ¿sí? Como ya información general, cuando usted come azúcar o harinas muy refinadas, por supuesto que los niveles de azúcar en sangre van a aumentar, la glicemia va a aumentar. Hay una liberación masiva de insulina, ¿sí? Para coger esa azúcar y llevarla al hígado para que se procese. El exceso de azúcar se almacena como grasa, disminuye la glucosa muy rápido, generando obviamente debilidad y todo lo demás, y ahí aparece el hambre nuevamente y el deseo de comer dulce. Aquí es donde dicen que el organismo humano necesita azúcar. El organismo humano, no hay ningún estudio científico que diga que necesita azúcar. Necesita glucosa, sí, pero la glucosa proveniente, ¿sí? de alimentos que se procesan lentamente. Las hortalizas, frutas, por ejemplo, ciertos carbohidratos de acción lenta. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. No es que necesita azúcar. Una cosa es el azúcar, ¿sí? Y otra cosa es la glucosa que proviene de los carbohidratos de acción lenta. Entonces, tenemos que ver el tema de neuroinflamación a nivel del cerebro. Entonces, esto lo vamos a manejar con omega 3 y por supuesto, con las dietas vegetarianas. Recordemos que la microglía, que son células a nivel del cerebro, libera más moléculas inflamatorias, las interleuquinas beta y las interleuquinas 6 y las quimiosinas, produciendo trastornos del sueño, dolores musculares, malestar general, trastornos gastrointestinales, deterioro cognitivo, produciendo el síndrome al final de fatiga crónica, involucrando los sistemas muscular, nervioso, endocrino e inmune. Entonces es importante manejar la neurona. Aquí podemos usar el omega 3, muy importante el omega 3, podemos usar el treonato de magnesio, no el citrato ni el cloruro, pero el treonato de magnesio que pasa la barrera hematoencefálica, es importante manejar eso también. La dieta, la alimentación antiinflamatoria, los probióticos, los niveles de vitamina D, que varias veces lo hemos conversado, de lo ideal que deberían estar sobre 50 nanogramos en sangre, la vitamina D. Hay personas que tienen muy baja vitamina D, de 10, de 12, de 15. Entonces, esos son niveles muy bajos. Entonces, hay que subir los niveles de vitamina D. Entonces, el uso de antioxidantes, glutatión, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, vitamina C, etcétera. La relación omega 3, omega 6, lo ideal 1-1, y mantener la glicemia siempre estable. Esos son, en forma general, lo que es una alimentación antiinflamatoria. Y una alimentación antiinflamatoria, una dieta ictio-ovo-vegetariana, pero siempre que sea proveniente de productos orgánicos, huevos de gallina de campo, como dicen, o alimentadas orgánicamente. El aguacate es muy importante, peces siempre, el pescado siempre de escama, de piel, de carne blanca, ¿sí? Es lo ideal, o sea, el pescado de escama, ¿sí? No incluye estos mariscos. Frutas, verduras, todas las que quieran, sí, importante es la dieta ictio-ovo-vegetariana como alimentación inflamatoria también. La limpieza y depuración de los detox, sí, estamos en el aspecto de prevención. Importante, esto es una receta
muy básica. Hay otros detox, hay de otras clases, etcétera. O sea, esto es variable de acuerdo a las personas, de acuerdo a los gustos, pero esto es algo básico. En 1 litro de agua, un limón exprimido, 3 rodajas de jengibre, 3 ramitas de menta o hierbabuena, media manzana verde. Hay personas que le agregan media cucharadita de cúrcuma, le agregan cilantro, o sea, le agregan pepino, le agregan otros vegetales que son muy importantes. Otros le pueden poner apio, otros les pueden poner una zanahoria. O sea, ya esto es cuestión de gusto, pero lo importante es hacer los detox, ¿sí?, para ir alcalinizando el cuerpo. De manera que aquí están todas las referencias que he utilizado para esta charla, ¿sí? Quiero agradecerles finalmente la presencia de todos ustedes a esta charla. Entonces, esto es lo que les